Dios que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Muy buenos días, mi comunidad de vida abundante, mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hijos e hijas y cualquier persona que por primera vez se está conectando para ser parte de la familia de vida abundante. Para mí es un privilegio y es un honor y es un gozo, como le decía mi Señor hace minutos atrás, antes de empezar a grabar esta comunicación o esta meditación, perdón. Y lo que yo quiero es bendecirlos a ustedes y traerles una palabra que les dé fe para cada día, que los energetice para que puedan vivir un día mejor. Compártanla con otros. Díganle a la persona que hay un canal en YouTube, Vida Abundante, del Pastor Noah Rosario, que está bendiciendo a las multitudes. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí tiene de mucha importancia, porque tiene que ver con la vida de oración. Y si hay algo que yo cuido y que yo amo y que yo soy muy delicado, es con mi vida de oración. Si no fuera por esta vida de oración, yo no sé si yo estuviera con vida. He aprendido a orar, pero hay dos cosas que vamos a ver en esta meditación, porque hay gente que le habla a Dios, pero habemos otros que hemos aprendido a hablar con Dios. Es muy diferente hablarle a Dios o hablar a Dios. Así que el título de esta meditación es una petición, es un deseo mío: aprende a hablar con Dios. Porque hay una profunda diferencia entre hablarle a alguien y hablar con Él, ¿verdad? Cuando le hablamos a alguien, estamos dando un monólogo, quizás marcando una lista de cosas que necesitamos decir, asegurándonos de cubrir todos nuestros puntos, pero sin detenernos a escuchar lo que la otra persona podría querer compartir con nosotros. Pero es diferente cuando hablamos con alguien. Sucede algo hermoso. Hay un intercambio, hay una comunión, hay una fluidez, hay una danza de palabras y silencio, donde ambos corazones se unen y ambas voces importan. Y amados, así es exactamente como nos encontramos muchos de nosotros en nuestra relación con Dios. Nos hemos vuelto muy buenos hablándole a Él, pero hemos olvidado cómo hablar con Él. Piensan en su vida de oración por un momento. Piense. Sé honesto contigo mismo, porque Dios ya conoce la verdad. Cuando oras, ¿cuánto tiempo dedicas a hablar? Enumerar tus peticiones, expresar tus preocupaciones, presentar tus necesidades. ¿Y cuánto tiempo lo pasas en silencio genuino, esperando, escuchando la voz apacible y delicada de aquel que te conoce mejor que tú mismo? El profeta Jeremías registra la tierna invitación de Dios en capítulo 33, versículo 3, donde el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y insondables que no conoces. Fíjate en esa promesa: te responderé. La oración nunca fue concebida como una vía de un solo sentido. Fue concebida como una conversación, una relación, un intercambio íntimo entre un padre amoroso y sus amados hijos. Vemos este patrón en toda la Escritura. Cuando Dios caminó con Adán en el jardín al fresco del día, como se describe en Génesis capítulo 3, no venía a darle un sermón, venía para tener compañerismo, comunión y conversación con ellos. ¿Dónde estás? Dios dijo, no porque Dios no supiera dónde se escondía Adán, sino porque quería escuchar su voz, conectar con él, sacarlo de su escondite y entablar una relación saludable. Ese es el corazón de Dios, amado. Él busca una relación saludable contigo y conmigo.
A Dios no le interesan tus discursos religiosos perfectamente elaborados. Dios se interesa en ti, en tu corazón, en tu necesidad, en una conexión genuina que fluye en ambos sentidos. Piensa en Moisés en el monte Sinaí. El capítulo 33 de Éxodo nos ofrece una notable imagen del encuentro de Moisés con Dios. Y el versículo 11 nos dice: el Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como se le habla a un amigo. Cara a cara, como se le habla a un amigo, no como un súbdito acobardado ante un monarca distante, recitando peticiones de una larga lista. No como un sirviente que se presenta mecánicamente a cumplir su deber, sino como un amigo habla con otro amigo, con intimidad, con franqueza, con confianza. Y esto es lo hermoso. Moisés no solo habló con Dios, sino que también escuchó a Dios. Era una conversación en ambos sentidos, ambas direcciones. Moisés esperó en la presencia de Dios, argumentó con Dios, luchó con Dios, lo cuestionó y escuchó sus respuestas. Eso es lo que significa hablar con Dios en lugar de hablarle a Dios. Muchos hemos caído en un patrón que se parece más a dejar un mensaje de voz que a tener una conversación. Llamamos al cielo, empezamos a hablar de encuentro, creemos que la línea está disponible, damos el discurso preparado, decimos amén y colgamos sin esperar respuesta. Tratamos la oración como una lista de deseos, una lista de compras, podemos decir, que entregamos a un centro de cumplimiento cósmico mucho más allá de las estrellas, ¿verdad que sí? O peor aún, como un ritual religioso que realizamos para ganarnos el favor de Dios. Nada de eso. Pero Santiago capítulo 5, verso 16 nos dice que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Y esa clase de oración, la que mueve montañas y transforma circunstancias, surge de la relación, no del deber religioso. Jesús mismo nos lo demostró de la manera más íntima. A lo largo de los evangelios lo vemos retirarse a lugares solitarios para orar, pasando noches enteras conversando con su Padre. Lucas capítulo 6, versículo 12 nos dice que Jesús salió a la ladera de un monte a orar y pasó la noche orando a Dios, una noche entera. No creas que él solamente estaba hablándole a Dios, él estaba hablando con Dios y Dios estaba hablando con él. ¿Crees que Jesús solo enumeraba peticiones de 12 horas? No, estaba en profunda comunión, en fraternidad, en ese espacio sagrado donde dos corazones se encuentran. Se comparte la verdad y se intercambia amor. Y cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, comenzó con Padre nuestro, no oh deidad lejana o gobernante supremo del universo, sino Padre nuestro. La invitación a la intimidad es la conversación a la relación. Está entretejida en la esencia misma de cómo debemos acercarnos a Dios. Pero en algún momento del camino muchos aprendemos a orar de una manera que es más representación que presencia. Quizás crecimos escuchando oraciones elaboradas y elocuentes, llenas de estas y mil cosas, y pensamos que eso era lo que Dios quería. Así que aprendimos a elaborar nuestras palabras con cuidado, a sonar espirituales, a cubrir todos los aspectos. O quizás nos enseñaron que la oración se trata principalmente de pedir cosas, de presentar nuestras necesidades. Y si bien eso sin duda forma parte de la oración, es solo una pequeña parte. Primera Tesalonicenses 5:17 nos da esta sencilla instrucción: orar continuamente o orar sin cesar, como dice la versión hispana. ¿Cómo orar continuamente? No recitando constantemente oraciones formales, sino viviendo en una conversación continua con Dios. Él es un Padre donde tu corazón siempre está abierto a Él y su corazón siempre habla al tuyo. Los salmos nos ofrecen quizás la imagen más sincera de cómo es hablar con Dios en lugar de hablarle a Él. David no se contiene, desahoga su ira, su miedo, su confusión, su alegría, su gratitud, sus dudas, todo. En el Salmo 62, verso 8, nos invita a hacer lo mismo. Confíen en Él en todo momento. Derrámenle su corazón porque Dios es nuestro refugio. Desahoga tu corazón, no tus pensamientos cuidadosamente dictados y religiosamente aceptables. Tu corazón, lo real, lo confuso, las dudas, los miedos y las preguntas. Y a lo largo de los salmos vemos a David no solo hablando, sino escuchando, no solo clamando, sino esperando, no solo haciendo preguntas, sino escuchando respuestas. Espere pacientemente al Señor. Escribe en el Salmo 40, verso 1,
Él se volvió a mí y escuchó mi clamor. Esa palabra espere es muy importante. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde esperamos respuestas inmediatas a cada pregunta y soluciones inmediatas a cada problema. Cogemos el teléfono y la información aparece al instante. Queremos algo, lo pedimos y llega a casa en cuestión de horas. Enviamos un mensaje y esperamos una respuesta en minutos. Y traemos esa misma impaciencia a nuestra vida de oración. Le hablamos a Dios y esperamos unos 30 segundos. Y si no oímos una voz audible ni sentimos una sensación abrumadora de su presencia, seguimos adelante. Tachamos la oración de nuestra lista y seguimos con nuestro día. Pero la verdadera conversación requiere paciencia, requiere quietud, requiere amor, requiere crear espacio para que la otra persona responda. El profeta Habacuc lo entendió. En el capítulo 2, versículo 1 dice: estaré en mi guardia y sobre las fortificaciones me plantaré, o sobre la fortaleza afirmaré el pie. Esperaré a ver qué me dice, fíjate. Esperaré a ver qué me dice. Esperaré a ver qué me dice. Hay expectativa, hay. Ahí se ve una anticipación. Habacuc no solo estaba lanzando palabras al vacío y esperando lo mejor. Se estaba preparando para escuchar la respuesta de Dios. Esperaba con expectación atenta. Eso es hablar con Dios, en lugar de hablarle a Dios. Habla sí, pero luego esperas. Escuchas. Creas espacio para que Dios responda. ¿Y cómo responde Dios? Habla de muchas maneras. A veces, a través de las escrituras, donde un versículo que has leído cientos de veces de repente cobra un significado nuevo y una aplicación personal. A veces, a través de esa voz apacible y delicada en tu espíritu, que sabe que es la voz de tu Padre Dios. Esa sabiduría apacible, esa sensación de paz o dirección que trasciende tu propio entendimiento. Primera Reyes capítulo 19 nos muestra cómo Dios le habló a Elías. No con el viento fuerte, ni con el terremoto, ni con el fuego, sino con un suave susurro. La voz de Dios suele ser silenciosa y se ahoga fácilmente si no la escuchamos con atención. A veces habla a través de las circunstancias de otros creyentes o de la creación misma. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visibles, entendidas por medio de las cosas creadas. Dios está hablando constantemente. La pregunta es, ¿estamos escuchándolo? Una de las razones por las que nos cuesta escuchar a Dios es que llegamos a la oración con una agenda muy ya definida. Sabemos lo que queremos decirle, sabemos lo que queremos de Él y hemos decidido cuál debe ser la respuesta. Así que presentamos nuestro caso, presentamos nuestros argumentos y luego esperamos, no para escuchar realmente lo que Dios quiere decir, sino para escucharlo, estar de acuerdo con nosotros. Pero Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos da un modelo diferente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sométete a Él. Eso significa acudir a oración no con exigencia, sino con entrega, no con un guión, sino con corazón abierto, no insistiendo en tu camino, sino buscando genuinamente el suyo. Piensa en las mejores conversaciones que has tenido con tus seres queridos. Déjame hablarle a mi Señor ahora por un par de segundos aquí. Padre, en el nombre del Señor, yo estoy haciendo esta petición o esta comunicación y necesito que esa sensación, Señor, de molestia que tengo en el ojo derecho desaparezca ahora mismo, porque yo quiero seguir bendiciendo a tus hijos con esta meditación tan importante acerca de una de las actividades más importantes que es la oración. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Probablemente no fueron conversaciones donde una sola persona hablara solo. Fueron intercambios donde ambos se sintieron escuchados, donde hubo intercambios donde aprendiste algo del otro y él aprendió algo de ti. Ese es el tipo de vida de oración a la que Dios nos invita. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice: no se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones a Dios en toda ocasión, con oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Observen el resultado: paz. No necesariamente respuestas inmediatas a todas
tus peticiones, sino paz. Esa paz proviene de una conexión genuina con Dios, de la seguridad de haber sido escuchado y de que Él está contigo, de la intimidad de una relación verdadera. Jesús nos da la imagen más hermosa de esta oración conversacional en Juan capítulo 15, donde habla de permanecer en Él. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, dice en el versículo 4. Esa palabra permanecer o morar se refiere a morar, permanecer, a estar en casa. No es una visita rápida, no es una transacción, es una presencia sostenida e íntima. Y el versículo 7 continúa: si permanecen en mí, eso toma tiempo, ¿no? Y mis palabras permanecen en ustedes. Eso indica dedicación. Pida lo que quieren y les será concedido. Cuando te encuentras en ese lugar de permanencia, de conversación y comunión constantes, tus deseos comienzan a alinearse con los de Dios. Ya no estás simplemente presentando una lista de compras, sino expresando los anhelos de un corazón moldeado por la intimidad con Él. Muchos hemos complicado demasiado la oración. Creemos que necesitamos las palabras adecuadas, la postura correcta, el momento adecuado del día, el entorno adecuado. Y aunque estas cosas pueden ser útiles, no son obligatorias. Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué debemos de pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles o indescriptibles, como dice otra versión. A veces la oración más sincera es solo un gemido, un suspiro, un clamor desde lo más profundo de tu ser, que ni siquiera puedes expresar con palabras, y el Espíritu Santo lo traduce por ti. Dios no necesita tu elocuencia, Él necesita tu corazón y tu honestidad. Necesita tu corazón. Piensa en el recaudador de impuestos de Lucas capítulo 18, que vino a orar al templo. Jesús cuenta la historia de dos hombres que fueron al templo a orar. El fariseo se puso de pie y oró por sí mismo, enumerando todos sus logros espirituales y hablando con Dios de lo maravilloso que él era como persona, de lo cumplido que era con su religión. Pero el recaudador de impuestos, el publicano, se quedó a distancia. Ni siquiera miró el cielo, sino que se golpeó el pecho y dijo: Dios, ten piedad de mí, yo soy un pecador. Eso fue todo lo que dijo. Eso fue todo lo que dijo. Ten piedad de mí, soy un pecador. Ahora, sin lenguaje florido, sin un vocabulario extenso, espiritual e impresionante, solo una necesidad pura y sincera, abriendo el corazón a Dios. Y Jesús fue impresionado. Yo quiero orar para impresionar a Jesús, no para impresionar a nadie o impresionarme yo. Yo quiero que Jesús se impresione con humildad y con oración. Jesús dice que fue el publicano quien regresó a casa justificado ante Dios. ¿Por qué? Que vino a hablar con Dios, no a hablarle a Dios simplemente. Vino con genuina humildad, reconociendo sinceramente su necesidad, dispuesto a recibir lo que solo Dios podía dar. El enemigo de la intimidad con Dios suele ser nuestro orgullo y autosuficiencia. Acudimos a la oración cuando hemos agotado todas nuestras opciones, cuando lo hemos intentado todo y nada ha funcionado. Y entonces, como último recurso, le hablamos a Dios. Pero aún así a menudo seguimos intentando mantener el control. Le decimos a Dios lo que necesitamos, cómo debe proporcionárnoslo y cuándo debe suceder. Le damos nuestro tiempo y nuestras especificaciones. Y amado, eso no es conversación. Eso no es relación. Eso es intentar usar a Dios en lugar de conocerlo. Jeremías 29:13 registra la promesa de Dios. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón. No con la mitad de tu atención mientras haces varias cosas a la vez. No con un ojo puesto en el reloj y la mente en tu lista de tareas pendientes. Tú no vienes a Dios con una lista de compras. Tú vienes con todo tu corazón plenamente presente, plenamente comprometido, plenamente abierto ante Dios. Entonces, ¿cómo logramos este cambio de hablarle a Dios para empezar a hablar con Dios? Comienza con un cambio de actitud, reconociendo que la oración no es su deber, sino una relación que cultivar diariamente. Empieza simplemente siendo honesto con Dios sobre tu situación. Dile que has estado tratando la oración como una vía de un solo sentido y que quieres aprender a tener conversaciones sinceras con Él, donde ambos están platicando. Pídele a Dios que te enseñe a escuchar, a reconocer su voz, a estar quieto en su presencia. Pide a Dios que abra tu oído antes de tú abrir tu boca.
Salmo 46, versículo 10, nos invita a estar quietos y saber que yo soy Dios. Quédate quieto, deja de apresurarte, deja de llenar cada momento con palabras y frases. Deja de esforzarte tanto y simplemente quédate con Él. Crea espacio para el silencio en tus oraciones, después de haber abierto tu corazón, después de haber compartido tus preocupaciones, tus peticiones y tu gratitud. Deja de hablar, simplemente siéntate en su presencia. Espera, escucha. Al principio esto podría resultar incómodo. Tu mente podría divagar, podrías sentir que estás perdiendo el tiempo, pero persevera, mi hermano. Cuanto más practiques esta santa escucha, más sintonizado estarás con la voz de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas escuchan mi voz, los conozco y me siguen. Puedes aprender a reconocer la voz de tu pastor, pero solo si te tomas el tiempo de escucharla. Incorpora las escrituras a tu conversación con Dios. La Biblia no es solo un libro para leer, es la principal forma en que Dios nos habla hoy. Así que al leer, pídele a Dios que te hable a través de su palabra. Cuando un versículo te impacte, detente y medita en él. Pregúntale a Dios qué quiere que aprendas de él. ¿Cómo se aplica a tu vida ahora mismo? ¿Qué te dice él a través de estas antiguas palabras? El escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos. Aleluya. Esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las actitudes del corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Habla. Deja que esa palabra sea parte de tu conversación con Dios. Presta atención a lo que sucede en tu corazón mientras oras. Dios a menudo habla a través de ese testimonio interior, esa sensación de paz, convicción o dirección que el Espíritu Santo produce en tu corazón. Aprende a distinguir entre tus propios pensamientos y deseos y la suave guía del Espíritu Santo. Esto requiere mucha práctica y humildad. Esto requiere estar dispuesto a equivocarte, a contrastar lo que percibes con las Escrituras, a buscar la sabiduría de creyentes maduros cuando tengas dudas. Primera Juan, capítulo 4, versículo 1 nos aconseja: no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. No todo lo que piensas o sientes es la voz de Dios, pero Él sí te habla al corazón y puedes aprender a reconocer su voz con práctica y discernimiento. Y nada que Dios te diga va a contradecir lo que dice la Santa Escritura. Toma esto como una regla en tu práctica de oración. Registra tus oraciones. Escribe tus conversaciones con Dios. Pon tus pensamientos y sentimientos en un papel y luego escribe lo que sientes, que Él te responde. Esta práctica puede ayudarte a reducir la velocidad, prestar atención y crear un registro de la fidelidad de Dios que puedas recordar. Al profeta Habacuc se le dijo en el capítulo 2, versículo 2, escribe la revelación o escribe la visión y grábala en tablas para que un heraldo pueda leerla. Escribir ayuda a aclarar, porque vas a leerla otra vez. Yo escribo todo lo que Dios me dice. Yo tengo, aleluya, mi aplicación de mi tabla para yo poner todo lo que Dios me dice. Y de ahí han salido cientos de mensajes y aún libros. Dios te ayuda a procesar. Crea un registro tangible de tu camino con Dios, al que puedes recurrir en momentos de duda o dificultad. Recuerda que Dios se deleita en ti. Él no es un oyente reticente que suspira con impaciencia cada vez que te acercas a Él. No le molestan tus oraciones y le incomoda. Entonces, una pregunta: ¿has estado con alguien que tú le quieres hablar y la persona está mirando el reloj cada 2 segundos y porque tiene prisa? Tú no quieres seguir hablando con tal persona. Con personas así tú no puedes hablar. Imagínate que le hacemos a Dios lo mismo, que venimos con el reloj. No. Sofonías capítulo 3, versículo 17 nos ofrece esta hermosa imagen. El Señor, tu Dios, está contigo, el guerrero valiente que salva. Se deleitará en ti, en su amor. Ya no te reprenderá, sino que se regocijará sobre ti con cánticos. Él se regocija por ti. Él se deleita en ti. Él quiere saber de ti. Él te ama. Él quiere estar contigo. Él quiere hablar contigo también. Él quiere hablarte no porque necesite algo de ti, sino porque te ama y anhela tener una relación contigo. Y Él te quiere suplir todo lo que tú necesitas. Este cambio de hablarle a Dios, hablar con Dios, transformará toda tu vida espiritual y tu vida de oración. Cuando la oración se convierte en una conversación genuina, deja de ser una carga y se convierte en una alegría. Te encontrarás recurriendo a Dios a lo largo del día, no solo en tu tiempo de oración designado, sino de forma constante y natural.
como si hablaras con un amigo cercano o compartieras algo muy emocionante con alguien a quien amas. Empezarás a ver respuestas a oraciones que ni siquiera sabías que habías hecho, porque a medida que has aprendido a escuchar el corazón de Dios, Él ha ido moldeando tus deseos para que se alineen con su voluntad. Experimentarás paz en circunstancias que antes te habrían aterrorizado, porque habrás aprendido que no estás solo, que tienes un Padre que siempre está contigo, siempre escuchando, siempre hablando, siempre trabajando por ti. Pero quizás el cambio más profundo se dé en tu sentido de identidad y pertenencia. Cuando sabes que te han escuchado, cuando sabes que Dios te habla personalmente, cuando has experimentado la realidad de su presencia en tu vida, te aseguro que todo cambia. Ya no eres solo una persona religiosa que solo cumple con lo que le placía. Eres un hijo amado de Dios que vive en una relación íntima con su Padre. Aprende su voz, sigue su guía y experimenta su amor cada vez más profundamente. 2 Corintios 13, versículo 18 nos dice que todos los que con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor, wow, somos transformados a su imagen con una gloria cada vez mayor que proviene del Señor, que es el Espíritu. Esa transformación ocurre en el lugar de la conversación íntima con Dios, en el espacio sagrado donde dejas de hablarle a Dios y empiezas a hablar con Él. Así que, amados, hoy marca un nuevo comienzo en tu vida de oración. Deja de hablarle a Dios, empieza a hablar con Él. Entra en la conversación a la que Dios te ha invitado desde siempre. Descubre el gozo, la paz y la transformación que provienen de la auténtica intimidad con tu Padre. Él te espera no con una lista de requisitos ni expectativas, sino con los brazos y el corazón abiertos, dispuesto a escucharte, dispuesto a hablarte, dispuesto a caminar contigo en la relación que lo cambia todo. Y ahora mismo, donde quiera que estés, quiero invitarte a orar conmigo. No una oración donde simplemente escuches mis palabras, sino una conversación genuina con Dios que entables con todo tu corazón. Si puedes, busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y abre tu corazón al Padre que te ama. Acerquémonos a su presencia, no con formalidad religiosa, sino con la honestidad y la intimidad de los hijos que regresan a casa con un Padre que los ha estado esperando y los espera y los quiere y los ama y los quiere bendecir con lo mejor del cielo. Oremos. Padre, venimos a ti ahora mismo, en el nombre de Jesús, no con palabras perfectas, sino con corazones abiertos y sinceros. Confesamos, Señor Dios Creador, que muchos de nosotros te hemos estado hablando en lugar de hablar contigo. Hemos tratado la oración como un monólogo, como un deber, como una obligación religiosa, y hemos pasado por alto la belleza de una conversación genuina contigo. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos orado apresuradamente sin detenernos a escuchar tu voz. Perdónanos por las veces que acudimos a ti con nuestras agendas ya establecidas sin querer escuchar lo que quisieras decirnos. Perdónanos, Señor, por tratarte como una máquina expendedora cósmica en lugar del Padre amoroso que tú eres. Señor Jesús, nos enseñaste a orar no con fórmulas complicadas, sino con sencillez e intimidad. Llamaste a Dios, nuestro Padre, y nos invitaste a esa misma relación, Señor Jesús. Gracias por abrirnos el camino para entrar con valentía en el trono de la gracia. Gracias porque no tenemos que ganarnos el derecho a hablar contigo ni escuchar tu voz. Gracias, Padre, gracias Jesús, porque tu sacrificio en la cruz rasgó el velo y nos permitió tener acceso directo e íntimo al corazón del Padre. Espíritu Santo, necesitamos tu ayuda. Confesamos que no siempre sabemos orar, no siempre sabemos qué decir ni cómo escuchar. Enséñanos, Espíritu de Dios, ayúdanos a estar quietos en tu presencia. Ayúdanos a reconocer la voz del Padre cuando nos habla. Oh, Espíritu Santo, intercede por nosotros cuando no encontramos qué palabras decir. Oh Espíritu Santo, traduce los gemidos y suspiros de nuestro corazón en oraciones que se alineen con la perfecta voluntad de nuestro Padre Dios. Y ahora, Padre, te pedimos que hagas algo nuevo en nuestras vidas de oración. Enséñanos lo que significa hablar contigo, no a ti. Danos corazones pacientes, dispuestos a esperar en tu presencia. Danos oídos atentos que puedan oír tu voz apacible y dedicada. Danos espíritus humildes, dispuestos a renunciar a nuestras agendas y abrazar las tuyas. Elimina nuestras prácticas religiosas y reemplázalas con una relación genuina. Quita nuestro miedo y timidez y llénanos de la confianza que da saber que somos tus hijos amados, Padre. Te abrimos nuestros corazones ahora mismo. Señor, háblanos. Te escuchamos. Lo que quieras decirnos en este momento lo recibimos, ya sea convicción o consuelo, corrección o ánimo, instrucción o simplemente
la dulce seguridad de tu presencia. Estamos aquí y te escuchamos con corazón abierto. Padre, confiamos en que escuchas cada oración, que conoces cada necesidad, que ves cada lágrima, que nos hablas incluso ahora de maneras que estamos aprendiendo a reconocer. Transforma nuestra vida de oración, Padre. Haz que sea lo que siempre quisiste, que fuera una hermosa conversación continua entre un padre amoroso y sus hijos. Ayúdanos a llevar esta sensación de tu presencia a lo largo de nuestros días, recurriendo a ti constantemente, con naturalidad y alegría. Que la oración no sea una carga sino un deleite, no un deber sino un privilegio, no un monólogo sino un diálogo que moldee todo lo que somos y todo lo que hacemos juntos. Damos gracias, Padre, porque nos escuchas. Te agradecemos que nos hables. Te agradecemos que nos invites a esta relación íntima contigo. Queremos crecer en esta relación. Recibimos la abundancia de tu amor, la abundancia de tu gracia y la paz que pasa todo entendimiento. Y ahora mismo, Padre, recibimos tu gracia, recibimos tu voz que habla en nuestros corazones. De hoy en adelante, ayúdanos a dejar de hablarte y a empezar a hablar contigo, entrando en la conversación a la que nos has invitado desde siempre. En el precioso y poderoso nombre de Jesús, oramos, amén. Ahora, amados, toma tu momento y simplemente descansa en su presencia. No te apresures. Si Él te está hablando algo al corazón ahora mismo, recíbelo. Si sientes su paz, su amor, su cercanía, simplemente quédate quieto y deja que Él te ministre. Esto es hablar con Dios. Este es el comienzo de la conversación que cambiará tu vida para siempre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, quiero decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querido Dios espiritual, mi querido compañero ministerial, que son ya cientos de meditaciones, pero esta, como decimos, sacó la bola del parque. Sacó la bola del parque, me ha bendecido. Ustedes no tienen idea de cómo me ha bendecido. Y ahora le doy el testimonio de lo que pasó a la mitad de la meditación con mi ojo derecho. En menos de 5 minutos, todo el picazón se fue, no tuve que tocarme los ojos y estoy completamente bien. ¿Por qué? Porque le estamos orando a Dios. Oro que tengan un día maravilloso y oro que esta lección o esta meditación la vuelvan a escuchar unas cuantas veces más, porque creo que hay mucho aquí para que aprendamos a hablar con Dios, no simplemente hablarle a Dios. Los bendigo, los amo y que tengan el mejor día de sus vidas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, a quien servimos con todo nuestro corazón. Les amo con todo mi corazón y siempre todo para la gloria de Dios. Amén. Chao.